Bueno, bien, ¿qué tal? Vamos a hablar con la doctora Liliana Lima. Es una reconocida médica pediatra, especialista en infectología en Mendoza. Actualmente es vicepresidenta de la filial Mendoza de la Sociedad Argentina de Pediatría, infectóloga también del Hospital Noti. Es un gusto, Liliana, poder establecer esta comunicación con usted. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes Natalia y buenas tardes a la audiencia y lectores. Bueno, es muy importante y por eso comenzaba esta nota agradeciendo esta comunicación, este contacto, porque muchas veces cuando consumimos agua no nos preguntamos qué estamos consumiendo, en las condiciones que el agua en red, el agua que creemos potable llega a nuestra mesa, se la damos a beber a nuestros hijos, regamos cultivos, nos bañamos. Y para llevar también un poco de tranquilidad y de advertencia, de alerta también de los cuidados que podemos tener, esos cuidados hogareños, ¿no? Es importante esta comunicación para que charlemos un poco en esto y podamos desandar ciertas inquietudes, ciertos mitos que existen también de las cosas que uno puede hacer en el hogar. ¿Cómo está, Liliana? ¿Por qué no hablamos un poquito de eso, de todas esas bacterias que vienen a través del agua y que desconocemos? Bueno, el agua y los alimentos son claros transmisores de infecciones, ya sea bacterianas, virales fundamentalmente. Nosotros en Mendoza y en el país en general tenemos una excelente calidad de potabilización del agua. Es un país que tiene El país es muy grande, Ujú. pero en líneas generales es un país muy seguro, con una provisión excelente y que muchas veces se desconfía del agua potable, pero el Ujú. agua de grifo de prácticamente toda la Argentina potabilizada es de muy buena calidad, es muy Ujú. segura y no suele ser en general un motivo de riesgo de transmisión de estas enfermedades. Ujú. Eh, sí, ahí tenemos problemas en algunas regiones en donde la gente no le llega el agua Ujú. potable y tiene que, o sea, acceder a otro tipo de agua, ya sea, como decías vos, Natalia, para bañarse, Ujú. para lavarse los dientes, Claro. que ahí ya tenemos ingreso a la cavidad oral, Ujú. para la eliminación de lo que se llaman todas las excretas, la materia fecal, la orina. Ujú. Bueno, ahí empiezan a bajar un poco las garantías cuando Ujú. nosotros no tenemos acceso al agua potable. El agua Claro. potable ha sido la medida higiénica mundial que derrotó a todas estas infecciones casi al mismo nivel que las vacunas y los antibióticos, o sea, ha sido Ujú. la medida de higiene más importante de la humanidad. Ujú. En, Nosotros en general, repito, como país, tenemos bastante tranquilidad en el tema agua potable. Ujú. Bien, bien, Liliana. Sobre todo también viene porque, bueno, está muy de moda también por las últimas noticias que han trascendido, que tienen que ver con descubrimiento, por ejemplo, de bacterias Escherichia coli en el agua, producto de estas filtraciones de los derrames que hemos tenido, sobre todo en la zona de Mendoza, y cómo se ha ido manifestando y derramando esto en otros departamentos. Por ejemplo, en el norte mendocino, en el departamento de Lavalle, el agua es segura, el agua presenta arsénico, presenta esta bacteria, y en el caso que fuese así, ¿no es cierto? ¿Qué medidas preventivas podemos tomar? Bueno, cuando nosotros no tenemos la seguridad del agua potable y empiezan a haber casos de diarrea, la diarrea es una de las principales causas de infección y de mortalidad en las Ujú. edades extremas de la vida, en general en niños pequeños y en ancianos, en adultos y ancianos. Ujú. Nosotros si no tenemos garantía de potabilidad Sí. o sospecha de contaminación, nosotros tenemos que tomar algunos recaudos con el agua. El más simple de todo es hervirla. Ujú. Hervirla por 5 minutos, dejarla Ujú. enfriar. Si tenemos la posibilidad de refrigerarla, refrigerarla y consumir todo desde esa, lo cual no es fácil, Claro. mientras uno descubre las Ujú. fuentes de infección. En Ujú. general, como decía, el agua potable no tenemos tantos riesgos, sí empiezan a haber riesgo con el consumo de frutas y verduras crudas, Claro. en donde nosotros no tenemos la certeza de cómo son regadas y Ujú. no procedemos a una higiene adecuada.
Ujú, En general esto nosotros hacemos mucho hincapié en los niños, en lo que le va a ujú, llegar de eso fundamentalmente a los niños, ujú, a la gente de mayor edad, a los ancianos y a las ujú. embarazadas, Claro. en donde nosotros tenemos que garantizar la Ujú, higiene de los alimentos, porque bueno, fundamentalmente bacterias y virus son los ujú, principales contaminantes, pero después también hay algunos parásitos y algunos hongos ujú, que pueden producir infecciones en el ser humano. Las aguas fundamentalmente se contaminan por mala disposición de lo que se dice las esquetas, es decir, ujú, en lugares en donde no hay cloacas o no hay ujú, buena eliminación de todos los residuos humanos, ujú. pero también de los residuos animales, Claro. donde la principal bacteria, tanto en la materia fecal de los seres humanos y de los animales, es la Escherichia coli. Ujú, Entonces, cualquier tipo de contaminación de aguas puede producir transmisión de infecciones, en donde la ujú, diarrea va a ser la principal ujú, manifestación clínica. El ujú, principal germen productor de diarrea ha sido y es de toda la vida la Escherichia coli. La ujú, Escherichia coli es un germen, una bacteria que está en el intestino de los animales, ujú, ya sea el hombre o animales domésticos o animales rurales, que ujú. bueno, que tiene el potencial de contaminar si yo no llevo buena higiene, si yo no tengo higiene, buena higiene propia, Claro. si yo después de ir al baño no me lavo las manos, Ujú. algo tan simple, tan Claro, común y tan claro. frecuente de todo momento, y uno realmente a veces no es tan prolijo Ujú. puedo generar hasta autoinfecciones porque yo consumo me lavo la cola y Claro. después que no me lavo las manos, con esa mano como algo, y bueno, ya ahí Ujú, tenemos una de las principales fuentes de contaminación. ujú. Eh, Claro, Liliana, y por ejemplo en el caso que una persona se contamina de Escherichia coli, ¿no es cierto? ¿Cuándo empiezan a advertirse, a verse los síntomas? Decíamos, usted recién bueno, mencionaba el tema de la diarrea, ¿no? ¿Cuánto la tiempo pasa? ¿Es diarrea, inmediatamente? sí, la diarrea es el principal síntoma. En general, las diarreas producidas ya sea por Escherichia coli o por otros gérmenes Ujú, son autolimitadas. ¿Qué quiere decir autolimitadas? Que empiezan y terminan y no necesitan un tratamiento específico. ujú, Cuando, cuando esa diarrea se prolonga un poco más de 10 días, cuando la diarrea es intensa, es decir, la pérdida de líquido se hace muy intensa, cuando se acompaña de vómitos y yo no puedo compensar los líquidos que pierdo por diarrea y por ujú. vómito, o cuando la diarrea es con sangre, o cuando la Bien. diarrea se acompaña de un síndrome febril, es ahí Ujú. donde nos tenemos que alertar que podemos Claro. empezar a tener un problema. Ujú, La diarrea de poca cuantía, como decía, en general se autolimita, ujú, pero si ya empiezo a sumar síntomas como vómitos, como fiebre, ujú, como aparición de diarrea con sangre, es ujú, mandatorio consultar. ujú, ujú, La Escherichia coli, la Shigella, Salmonella, que son los tres de las principales bacterias, ujú. aparte de producir una diarrea común o una diarrea enteroinvasiva que se llaman, pueden transmitir también lo que se llama el síndrome urémico hemolítico, o Claro. sea, puede estar en esa Escherichia coli el Ujú, síndrome ujú, urémico hemolítico, porque los mecanismos de infección de la Escherichia coli no son solamente por la presencia de la bacteria, sino también por la eliminación de toxinas, es decir, tiene ujú, varios mecanismos de enfermar, ujú, no solo ujú, la bacteria en sí. A ujú. veces la toxina produce más daño que la bacteria, toxinas que elabora Claro. la bacteria Ujú, producen también tanto o más daño que la bacteria en ujú, sí. ujú. Claro. En el último boletín epidemiológico que dio a conocer La Nación, hablaba de que, por ejemplo, en el caso del síndrome hemolítico, urémico hemolítico, a nivel país el índice era como que se había mantenido, ¿sí? Incluso se había disminuido los casos, pero en la región de Cuyo esto no era así, sino que históricamente marcaba como algunos picos más elevados. ¿A qué se debe, Liliana? Bueno, fundamentalmente a la ingesta ahí tiene que ver, ahí tiene que ver, vamos a decir, la vaca, por decir, Ujú, la presencia de la Escherichia coli en la materia fecal vacuna que ujú, contamina, que puede contaminar la carne o los productos de la vaca como la leche, yogures. claro. Se necesita muy poca concentración, o sea, concentraciones de Ujú, bacterias de Escherichia coli microscópicas ujú, como para producir un síndrome urémico hemolítico. ujú. Entonces la principal cautela que uno tiene que Sí. tener
no solo por la Escherichia coli, sino por otras cosas como la toxoplasmosis, por Sí, ejemplo, el cocinar la carne ujú, al 100%. O claro. sea, ningún menor de edad y ningún anciano y ninguna embarazada, que Ujú, son ujú, las tres, los tres personas más susceptibles a ujú, la Escherichia coli, puede consumir frutas, verduras crudas, mal lavadas, o materia, o sea, o carne o claro. leche que no sea leches pasteurizadas, elementos Ujú, derivados de la leche no ujú, pasteurizada y la carne cocinada al 100%. claro, Eso cuando yo era pediatra joven, era muy común el comer ¿cómo se llama? El bife vuelta y vuelta, que claro. largue el juguito. Bueno, eso no, No se eso recomienda. Ujú, ni hablar la carne cruda, que claro. bueno, Ujú, en pocas regiones, pero que muchas claro. veces tenemos problemas. La Ujú, cocción de la carne es un elemento fundamental. Y ujú, otra cosa, sí. cómo procesamos esa carne, porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo albóndigas y estoy Ujú, trabajando con las manos la albóndiga y mi bebé empieza a llorar y yo le voy a dar la teta y, no ujú, me, y me voy a contaminar la mama, por ejemplo, claro. de traer la carne, lo que tiene Ujú, la carne cruda, si yo no me sí, lavé las manos. Entonces, por eso la total. higiene del lavado de manos es Ujú, muy importante. Y después, quizás, dejar la mesada contaminada con ujú, sangre, o sea, con carne cruda o con elementos ujú, que a veces ni siquiera veo, porque claro. nosotros, las amas de casa, la gente que está siempre con muchas cosas en la Ujú, cabeza, pero por ejemplo ese pequeño hecho de que mi bebé llora y le voy a dar la teta y no me lavé la mano, ujú, bueno, eso es una medida fundamental. Entonces, claro. en resumen, el Ujú, lavado de manos, el ujú, lavado de manos cada vez que voy al baño, ujú, cuando yo no tengo seguridad del agua que estoy consumiendo, el hervirla, el dejarla ujú, enfriar y refrigerarla, son medidas, y la cocción de ujú, alimentos, de claro. carnes al 100%, el consumo de leche y yogures pasteurizados, y que Ujú, la leche y el yogur pasteurizado no pase horas fuera de la heladera, porque claro. ahí una pequeña cantidad de bacterias se reproduce. Ujú, ujú, Como por ejemplo tener esa precaución cuando vamos al supermercado. Y bueno, ujú, si yo voy al supermercado tengo que venir rápido a casa en verano o llevar claro. una heladerita y no Ujú, estar con un yogur 2 horas dando vueltas. claro. Pequeños detalles que hacen Ujú. la diferencia sanitaria, por decirlo de alguna Claro, cuando manera. los chicos tienen alguna salida extraescolar, qué preparamos en su lonchera, ¿no es cierto? ¿Qué cosas tenemos en cuenta para que, bueno, que duren y que cuando el niño lo vaya a consumir no esté en mal estado? Tal Eh, cual. ujú, Hay que tener a mano el gel pack y, ujú, bueno, aunque ujú, sea, uno piensa 1 hora, pero bueno, mándalo con gel pack que le va a ayudar claro. a mantener refrigerado Ujú, ese yogur, esa ujú. leche, ese danonino que uno compra con tanta seguridad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, mi hijo se contaminó con alguna de estas bacterias, ¿no es cierto? ¿Cómo es el tratamiento? Si es un tratamiento de por vida, ¿qué secuelas pueden quedar? En general, como yo decía, la mayoría, la inmensa mayoría de las diarreas son autolimitadas. Ujú, Empiezan, terminan, no requieren ningún tratamiento antibiótico. ujú, Hay algunas bacterias, como por ejemplo la salmonela, ujú, que es otra del género parecido a la Escherichia coli. Nosotros ujú, hemos tenido casos incluso en recién nacidos de 30 días, en donde, por ejemplo, el factor de riesgo fue, le dieron leche de sachet y no hervida, cosa que ujú, nosotros no recomendamos en niños pequeños. O claro. sea, el niño pequeño tiene que tomar pecho materno Ujú, o leche de fórmula en polvo. Es la única leche ujú, estéril. O sea, ujú, el chico pequeño no puede tomar leche del sachet directamente a la mamadera. ujú, Entonces, esa precaución hay que tener. La única, así, complicaciones graves en general no tiene secuelas de por vida casi ninguna. Algunas infecciones por estos bacilos gram negativos, la Escherichia coli, la ujú, salmonela, pueden producir una enfermedad severa, pero en general claro. eh, No. autolimitada. Ujú, Cuando producen enfermedad severa, obviamente es motivo de internación, de ujú, tratamientos antibióticos por vena, ujú, pero es muy poco frecuente ujú. esto. Bien, Liliana. ¿Y en el caso de las zonas rurales que se obtiene el agua de pozo?
a hervir el agua. Hervir. O sea, Ujú, esto no tenemos muchas chances. ujú, Ponerle gotitas de cloro no va a sanitizar el agua. ujú. Hay que tener en esos casos la costumbre de hervir Hervir. grandes Ujú. cantidades ¿Y, de y agua, cuánto tiempo? dejar Una vez que rompió en hervor, ¿cuánto al menos tiempo? 5 minutos, 5 al minutos. menos cinco Ujú, minutos, dejar también que decante el sedimento ujú, y después ujú, volverla a mantener refrigerada ujú. en la medida posible. Bien, bien. Y en el caso del agua que presenta arsénico, por ejemplo, al hervirla, ¿no potenciamos esto? No te sabría contestar. Ajá, bien, bien, Mi, bien, bien. Ujú. mi límite son las infecciones, Bien, pero bien, claro, claro. eh, sí, sí, yo me encargo de los bichitos, pero Ujú. la verdad que no sé, Natalia. Bien. Bueno, Liliana, ¿cómo debemos adaptarnos a los cambios climáticos y cómo influye esto, sobre todo en la región de Cuyo, con el tema del agua? ¿A qué debemos estar preparados para las generaciones futuras, no? Y una de las cosas más problemáticas es el calentamiento global, pero ya tiene que ver con, o sea, no se ha visto que eso produzca por ahora, grandes cambios en las bacterias, Ujú, en los virus, en los hongos, que es mi métier, claro. por lo que les Ujú, decía. Tendrá otro tipo de consecuencias, como por ejemplo los deportistas, no hacer ujú, deportes en horario de temperaturas extremas, pero a los ujú, fines las bacterias se han mantenido bastante estables a ese nivel. ujú, Tampoco ha sido motivo de modificación de la resistencia bacteriana. Sabemos que la ujú. resistencia bacteriana es un gran problema y se prevé que a partir del 2050 va a ser la principal causa de muerte. ¿Qué es lo que es la resistencia bacteriana? Es que no tengamos antibiótico para tratar las bacterias, Claro. porque las bacterias van aprendiendo y adquiriendo Ujú, resistencias, y esto ha sido muy claro después del COVID, y claro. lamentablemente no hemos podido volver atrás, pero Ujú, no tiene que ver con el cambio climático, tiene que mucho que ver con el sobreuso de antibióticos, ujú, con el uso inadecuado de ujú, antibióticos, con la automedicación con ujú. antibióticos. Esas son las cosas que Claro. hacen que las bacterias aprendan a defenderse de los antibióticos y cada Ujú, vez sean más difíciles de tratar y claro. requieran tratamientos antibióticos más elevados. Pero a los fines de lo que estamos charlando, Ujú, bueno, no no. hay grandes Ujú. modificaciones. Bien, Liliana, han sido unos minutos realmente sin desperdicio. Quiero recalcar y agradecer este tiempo que ha tenido y esta diferencia con nosotros porque sabemos que está recuperándose de una cirugía. Deseamos una pronta recuperación y le agradecemos por esta nota porque todos los datos aportados seguramente van a ser de mucha utilidad para las familias, para las amas de casa sobre todo. Así que bueno, agradecerle por esto. Bueno, muchas gracias a ustedes para difundir temas de importancia en la salud, fundamentalmente. Muchas gracias. Gracias a usted, Liliana.